adelante. Bueno, me parece que la mejor forma sería interactuar de lo que quieran hablar, y por ahí hay algunos que tienen como muchas preguntas. Carmina es una. Por ahí puede representar a los que preguntan. Bueno, Okiak también tiene muchas preguntas. Y Germán creo que es. Sí, Zacatrón. Sí, también tiene muchas preguntas. Pero bueno, estaría bueno hacer uno y después más adelante hacemos otro y vamos como agarrando viaje, ¿no? Ustedes recuerden que yo siempre lo voy a hacer desde mi experiencia, desde mi verdad, de cómo yo lo veo desde mi punto de vista, ¿sí? Y cada uno va a ir interpretando acorde a su modelo de mundo, lo va a tratar de incorporar. Y vamos a ir rompiendo creencias, que es la mejor parte, ¿sí? Yo le invitaría que el que va a preguntar, por ahí los otros cuando se hace la pregunta, muteen, entonces se escucha como mejor, muteen los micrófonos y bueno, después vamos viendo cómo se pueden turnar. Levantamos manitas. Yo veo solamente a 8, yo veo a 8. Desliza la pantalla hacia arriba. Somos 21. Ajá. Ajá, ahí se ve ahí más. Van apareciendo más. Sí. Del lado derecho hay unas barritas y esos son el número de gente que hay. Bueno, de Perfecto. páginas. Bueno, un gusto conocerlos a todos. Por ahí, charlando así en la web, uno no identifica todo, pero el mensaje es como tan amplio y es mejor que sea así. No es personificado, sino que es amplio, es una información macro para que cada uno pueda ir incorporándolo a su modelo de mundo, por así decirlo. Yo siempre digo que todos somos iguales porque somos humanos, pero después cada uno es diferente al resto, ¿no? Es obvio que cuando uno dice somos iguales es porque somos humanos. Después tenemos 2 pies, cabeza, mano, uñas, pero después obviamente que todos somos diferentes. Cada uno en su interpretación de modelo de mundo va incorporando distintos aprendizajes a lo largo de la vida, pero a través de las codificaciones del inconsciente se pudieron agrupar los inconscientes y se puede hacer zoom. Y el zoom inicia desde una macro emoción, cualquiera aparezca, y la idea es ir yendo hacia lo específico. Y van a ver que de todas las emociones, estoy enojado, estoy triste, estoy con ira, o sea, la macroemoción, empezamos a llevarlo hacia un zoom donde encontramos el porqué real y emociones diversas, tristeza, ira. Bueno, le decía yo que desde la ira y el enojo son macroemociones, es ardor, pero cuando vas a la codificación, todos terminan en diferentes situaciones, ¿sí? Unos arden por no ser vistos, otros arden por abandono, otros arden por frustración, otros arden... Entonces, no es decir estoy enojado y tengo tristeza. Hay más detrás de esa información. Esa es la invitación, de que hagan zoom y que vayan a la emoción real, ¿sí? Eso es lo que hace el cuadro. Claramente no está hecho por mí, lo hizo a través de Antron, que me lo brindó, yo se los di y después, como les cuento a todos, yo me fui a trabajar mis propias emociones, porque no es que yo hice el cuadro porque yo no las tenía, yo hice el cuadro porque tenía todas. ¿Se entiende? Y después yo me fui a trabajar mis emociones. A partir de ese cuadro es que yo voy entendiendo
la conciencia y que ya no soy un ser en inconsciente, soy consciente de mis codificaciones. Y eso es importante también. El inconsciente es el que no conoce. Una vez que ustedes son conscientes de sus emociones, ya no están en el inconsciente, son conscientes de las emociones, ¿sí? Giran, pero saben que giran. Antes giraban y no sabían que giraban. ¿Bien? Entonces, a partir de conocer sus codificaciones, empiezan a ser conscientes, ya no son inconscientes. Entonces, cuando ustedes hablan, digan, yo ya soy consciente de mis emociones. No se resolvieron, pero ya soy consciente. Hay una gran diferencia entre ser inconsciente y ser consciente. Entonces, para mejorar su palabra, su forma de expresarse, digan, ya no son inconscientes, yo soy un ser consciente de que giro en el abandono y voy a girar tantas veces como sean necesarias, acorde a mi nivel de conciencia y modelo de mundo, hasta que salga de allí. No se resuelven, no hay un salto cuántico, hay un proceso de conciencia y fundamentalmente intelectual de que yo sé que giro y las veces que giro digo, estoy girando, estoy girando, estoy girando. Por eso yo siempre digo, giraron 100 veces, por no decir 1000 o 1.000.000. Digo 100 como para tirar un número. Cuando vas en la 101 decís, giré, sos consciente. En la 102 giré otra vez en el abandono. En la 103, en la 104 y capaz que en la 115 se encuentran riéndose, recién ahí. Mirá otra vez y te reís y ahí ya estás cerquita de la conciencia, de salir de esa codificación. Pero siempre lo repito, giran, pero saben que giran. ¿Sí? Es diferente a no saber que girás. Entonces, lo más importante de todo esto es que la conciencia es conocerte. ¿Bien? No lo van a hacer por magia, lo van a hacer por transitar esa situación. Bueno, Carmina, pregunta. Levantó la manito, Carmina. Hoy tengo una pregunta. ¿En qué momento Vamos. yo le llamo salto cuántico? A lo mejor, como dices tú, está mal, pero es como un lapso en donde yo ya no actúo igual, ya no respondo igual, ya me engancho con el ambiente. Me doy cuenta de que estaba girando, pero ya no. O sea, ya hubo un cambio real en mí. Eso es a lo que yo me refiero con decir, no soy ¿Qué significa? Lo que pasa que me parece que en metafísica o en algunas cuestiones de esas llaman al salto cuántico como algo que sucede como un salto, como algo que ya sucede porque sucedió porque cambio del ambiente por una especie de, yo le llamo magia para hacerlo rápido, pero esto en realidad sucede por la acción de la conciencia real, porque también otra cosa que yo diferencio y me pararía ahí bastante firme, en que la conciencia real es ser consciente de dónde estoy parado. Muchos seres ni siquiera son conscientes de dónde están parados y dicen que están en un despertar de conciencia. Y solamente se refieren a un grupo de informaciones, una pelota de informaciones que tiene que ver con cierto conocimiento sobre lo que pasa en el mundo, de conspiraciones, y que yo soy consciente, yo soy un ser consciente. Eso yo ya lo dejé atrás y yo hablo de la conciencia real. Cuando se juntan seres del despertar de conciencia, ninguno habla de la verdadera conciencia que sos vos en propia expansión. Y se centra en una especie de mercaba individual donde vos te expandís y el ambiente muchas veces sigue igual, ¿eh? Entonces, estos seres que se juntan entre 20 y creen que cambian un ambiente, lo único que están haciendo es tratando de sostener juntos un ambiente virtual porque se juntaron los 20, ¿sí? Pero eso no se lleva a la vida misma. Cuando se separan esos 20 seres y van con los padres, por ejemplo,
vuelven a ser niños, ¿sí? Donde le dicen mami, mamá, al papá, a la mamá, donde el papá le dice Juanpi, Juanpito, vení, que tienen miedo al dinero, que tienen miedo a esto, tienen miedo a lo otro, y se hace una pila así de cosas que al fin y al cabo los 20 que se juntaron a un despertar de conciencia era en ese ambiente, y es muy lindo y bla, bla, bla. Pero cuando van a la vida real, la idea, yo me encontré con eso. ¿Qué pasa en la vida real? ¿Qué pasa los domingos cuando nos juntamos con los padres, las madres y los hermanos? ¿Qué pasa con las parejas? ¿Qué pasa con los hijos? Entonces esto pasa lo de la iglesia, que van a rezar el domingo y durante la semana son totalmente otros seres. Entonces, es lo mismo en una especie de nueva burbuja, ¿no? Que parece túnica blanca, parece el fueguito prendido, el humito y bla, 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 pero al fin y al cabo cuando vas a la vida diaria tenés un montón de miedos y muchos reprimidos porque no los enfrentan. ¿Se entiende más o menos? Pero entonces darte cuenta de que ya actúas diferente, ya percibes diferente, es estar en el cuerpo de conciencia, entrar de lleno a ese cuerpo de conciencia. Llamale ser consciente, real. Porque también las palabras viejas es como, también es una pequeña práctica, ¿no? Que yo veo que siempre, Maika, cuando yo le digo, bueno, yo ahora entendí, voy entendiendo. No uses más entender, usa comprender, me dice. Oh, bueno. Claro, siempre me expande las palabras, porque la palabra misma, todos sabemos que tuvimos en práctica, sabemos que la palabra codifica también. Entonces, si yo salgo, yo estoy en entender, y ella me mete la palabra comprender, me expande ya el solo hecho de cambiar la palabra. Si ustedes siguen hablando de inconsciente, como hablaba yo, inconsciente, y ahora hablo de un ser consciente, consciente de que giro, puedo decir, pero seguís girando. Sí, pero soy consciente de que giro. Ya no hablo de inconsciente, hablo de inconsciente girando. Es diferente a ser inconsciente. Si ustedes se mantrean como yo me mantreaba, y el inconsciente, estoy laburando el inconsciente, quiero expandir el inconsciente, solito me estoy hundiendo en el inconsciente otra vez. Y giro ahí, porque mi papá cuando era chico, bla, bla, bla. En cambio, si ustedes mismos por eso yo les comparto mi experiencia, ¿no? Se empiezan a decir, soy un ser consciente, pero que giro. Y otro le dice, pero giraste otra vez. Sí, pero yo sé que giro. ¿Bien? Entonces, suele pasar con las exparejas. Volvé con la expareja. Tan consciente no sos, volviste con tu expareja. Sí, pero ahora sé que volví. Antes volvía sin saberlo. Ahora sé que volví porque soy un abandonado. Y volvés, pero sos consciente que volviste. Es diferente a ser inconsciente volviendo, ¿o no? Es otra cosa, es diferente. Entonces, quizás esta vez volvés. Bueno, biología, interacción, biología. Bueno. La próxima, volvés otra vez y bueno, ya sos... Hay biología y emoción, ¿no? La primera vez que volvés, biología y emoción. O sea, tener relaciones sexuales y, te extrañaba, no sé qué. La próxima vez que volvés, tenés biología y bueno, ya no lo extraño tanto. Volvés, pero sos consciente que volviste por abandono, ¿eh? La tercera vez ya volvés solamente por biología. Ya no volvés por emoción. ¿Sí? Entienden que son tres cuerpos, ¿no? Biología, emoción y conciencia. El inconsciente te lleva por abandono, pero vos también vas por biología y por emoción, porque extrañas, bla, bla. Volvés, entonces vas como girando y vas como desgirando y ya no hay emoción. Hay solamente biología, porque hay confianza sexual, ¿se entiende? ¿Por qué volvés? Pero empezás a ser consciente que volvés por confianza sexual, no por emoción, porque la emoción es abandono. ¿Sí? Porque el abandono, que el padre, que la madre, y le meten en coche. Bueno, cuando vos empezás a ser consciente que volvés por biología, empezás a decir, bueno, ok, soy consciente que volvés por biología. Y un día decís, me abro Tinder y empiezo a hacer confianza sexual con otro. ¿Sí? Entonces a la quinta vez que giraste, o a la décima, dependiendo qué tan bueno sea en la cama, bueno,
Quizás 20 vueltas, capaz que te tocan 20 veces, no sabemos. O quizás simplemente lo dejas como parte del ganado. No importa. No sé si ustedes usan esa expresión allá en México. Sí, dice sí, bueno. Pero ya empiezan a experimentar de otra forma y se empiezan a expandir y empiezan a entender de que ese ser simplemente no era un hijo de puta, era que les mostraba a ustedes su propio inconsciente. Y quizás hasta un día se encuentran y son amigos de ese ser y pueden llegar a ser gratitud y honor y bla, bla, bla. Y quizás ya conocen a una persona, porque casualmente los abandonados buscan a alguien que los abandone. Bueno, es obvio eso, ya ustedes ya saben eso, ¿no? Y los que abandonan buscan seres que quieren ser abandonados. Entonces se combinan, se van a dar cuenta, ustedes está recontra explicado todo eso. Entonces se combinan como, no le quiero decir polaridades porque seríamos antiguos de vuelta, pero se combinan entre masculino y femenino. Uno está codificado en masculino, otro en femenino. ¿Bien? Entonces ustedes giran, pero saben que giran. Eso es, no hay un, disculpa Carmina con esto, no hay un salto cuántico que es de la metafísica. Hay un proceso consciente donde vos empezás. Ustedes entienden que el cuadro es una cuestión que va girando, ¿no? Hacia arriba. Acá hay un triángulo y es como una espiral ascendente, ¿no? Si lo pones así, puede ser así, pero si lo pones así, si lo ves en 5D, es algo que va expandiéndose. Somos seres que nos expandimos todo el tiempo. Por eso te digo que todo gira todo el tiempo y siempre vean todo como ambientes, ¿sí? Quizás con un ser tienen biología y emoción, y quizás con algunos algunos están en la etapa solamente de la biología, y algunos realmente están en el inconsciente, ni siquiera están en la emoción, ni siquiera están en la biología, porque algunos ni siquiera tienen relaciones sexuales, ni tampoco tienen emoción, pero siguen por inconsciente, porque si no se sentirían abandonados, es solamente por el inconsciente. Y hasta ni siquiera, las chicas, por ejemplo, ni siquiera lo atraen sexualmente, ni tampoco tienen emociones, directamente es porque un inconsciente y representan, o sea, el padre. Entonces ustedes, al no querer ser abandonadas, siguen porque siguen, ¿sí? Convengamos que una vez que resuelve el inconsciente, quizás ese hombre los empieza a atraer, ¿sí? Entonces, no es cuestión de dejar ni abandonar, es una cuestión de proceso de conciencia, ¿sí? Las mujeres que son casadas hace 20 años, no dejen a su pareja, expanden su inconsciente, transiten, y cuando recién no se sientan abandonadas, realmente ahí se para y dice, bueno, a ver, este hombre me gusta, no me gusta, pero junten los tres cuerpos, hagan un proceso de conciencia, porque son compañeros fabulosos muchos, y que la sostuvieron durante 20 años en muchos casos, y quizás ustedes tienen un inconsciente sin resolver y el hombre, el compañero está ahí como un gran ser, ¿no? Maestra Isaac. Tienes preguntas, ¿no? O alguien tiene. Tiene la sí. manita levantada de hace Maestro, rato. hola, ¿cómo soy yo? Akaicha. ¿Me dijiste a mí? Es que no te oigo. Sí, acá Isaac, adelante. Ok. Bueno, yo quería comentar algo. Que tú algo tienes de la mi manita levantada de hace rato. Sí. Yo, una de mis codificaciones más fuertes es no ser vista. Entonces se me empezó a presentar primero. Me quisieron atropellar y no me vieron. O sea, no me vieron literalmente, ni siquiera me voltearon a ver. Y la segunda, para que ya se manifestara en mi biológico, el ojo izquierdo, me salió una perrilla, se me hizo horrible, sintiendo físicamente cosas y dije, bueno, ya está, ya vi que no soy vista, porque ya me queda bien claro, ¿no? Como se me puso el ojo 3 días. Y después, jugando cartas con los amigos, yo seguía girando, pero me daba cuenta, maestros. No me vieron y no me tomaron en cuenta para que yo tomara una carta y les dije, hello, aquí estoy. Sí me ven, ¿verdad? Sí, claro, pero no me veían. Y ayer en la noche
parada, yo esperando un estacionamiento para entrar a la farmacia, me pegan. Entonces me da risa, porque ya no me quedó más que darme risa. Me bajo y el señor, señora, le dije, señor, yo lo único que quiero saber es si me vio o no me vio. Y me dice, no la vi. Y dije, what the fuck, ¿qué más tengo que irme? Porque ayer hablaba yo con la maestra Rosy. Le dije, me dice, ve más profundo. Sí, sé que tengo que ir más profundo porque hay algo que mi humana se está haciendo pijiji para no entrar, ¿no? Porque somos tan inteligentes. Y esto lo comento porque sigue girando, pero ya consciente mi humana, ya con otro humor, no mentando madres, no llorando, no enfermo, ya en un ambiente que en calmo, ¿no? Es lo que quería compartir. Gracias. Gracias. Carmina, vos, si querés, fíjate. Sí. Sigue. Le pregunta a la maestra Jessica Caizac que si ella se ve. Ella se ve. Si no es para donde ahora pasamos con Soco. Sí, sí me veo. Claro que me veo. Claro que me veo. Ya estoy siendo, como estoy siendo tan verdad conmigo, no puedo dejar de ser verdad al de afuera. Entonces muchos me ven y muchos no me ven, pero yo creo que hay algo que no he visto en mí que ha estado girando. ¿Se da cuenta la humana? Lo hace así porque es muy inteligente, es muy hábil. Porque me la he cachado, pues, hasta que digo, ok, Bueno, aquí el tema es, ¿vos por quién no fuiste vista? por ambos, por femenino y masculino. Bien. Okay. Lo importante es que vos sepas que eso está ahí, ¿no? Entonces vos girás dándote cuenta de eso y cuanto más gires, y ya te estás riendo, yo veo que te empezás a reír del tema ya. Antes te enojabas y ahora ya te reís. Entonces, vas a llegar a la inocencia, ¿sí? De que el ser que no te ve es simplemente porque venía distraído de otra cosa, ¿sí? Es como se suele dar este ejemplo muchas veces. Si vos estás pendiente de todo el tiempo, estás pendiente de tu codificación todo el tiempo, vas a estar buscando personas que no te ven y vas a encontrarlas en todos lados. Así estoy, Hay un maestro. ejemplo, Así claro, estoy, pero literal. cuando Entonces, ya cuando tu inocencia llegue completa, te vas a dar cuenta que los seres simplemente hay muchísimos seres que no te ven, porque no sos el centro del mundo. no, Entonces, no, yo sé cómo te das cuenta, pero cuando te empieces a reír, vas a empezar a darte cuenta, ahora estás como metida profundo en la codificación y estás viendo que nadie te ve, sí, porque el mundo anda a sus yo andadas, estoy. ¿no? Pero uno ya no va a doler ni arder por eso, No, sino que empieza a decir, claro, no me vio, porque vos tampoco te ves, ¿no? Y los que tienen las dos codificaciones se dan cuenta que no son vistos ni tampoco se ven a sí mismos, entonces como que están ahí. Y uno empieza a reírse y empieza a transitar eso y llega un punto de tanta conciencia que de golpe ya empezás a caminar en una cierta conciencia total, ¿no? sí, total. Es fabuloso, pero requiere un tránsito, es lo que yo le quiero marcar. Requiere un tránsito porque se requiere esa intelectualidad, porque el monito tiene que entender ese proceso, ¿sí? No sucede por magia. No es que, por ejemplo, antes la psicología decía, bueno, yo te voy a mostrar que tu papá, y te hacía un montón de preguntas, y a través de 20 años de terapia llegábamos a cierta conciencia de tal o cual cosa, ¿sí? En las holísticas nos llevaban 3 años, 4 años entre una constelación familiar, entre un registro acásico, entre una biodecodificación, girar un tiempo, no sé, unos 2 años ahí, hasta que más o menos uno era consciente de ciertas cosas no tan específicas. Acá ya es más específico y te va a llevar quizá unos 2 o 3 o 4 meses, pero es conciencia real y muy profunda. Y lo fascinante que tiene es que no podés volver para atrás, porque se van poniendo como trabas, vos avanzás y se te pone como algo atrás que ya no podés ir para atrás. Avanzó un poquito y se te pone una traba, avanzó otro poquito, siempre vas como avanzando. No es magia,
¿sí? Como nos hicieron, y lo que creen en Papá Noel creen que es por magia, y no es por magia, es un proceso de conciencia, pero real, real, como todo, ¿eh? Como ir al gimnasio. El que no va al gimnasio, por más que tome la pastilla de músculo, no le va a salir músculo, No, pues no es ¿sí? Tenés que ir magia. al gimnasio. Por eso, pero el humano cree que existe una especie de magia y también la conciencia es un proceso de conciencia. Y encima estamos en la claridad de conciencia, es fascinante. Lograr esto, una vez que lo logren, se paran en adultos, ya no niños. Y van a empezar, y lo más lindo de todo es que cuando empiecen a ver, ustedes van a ser terapeutas de los terapeutas, porque ni siquiera ellos van a poder entender por qué ustedes pueden observar esos detalles, y es tan profundo y tan claro que cuando incorporen las 14 codificaciones, las tengan o no, van a observar todo en todos, ¿sí? Y es realmente adulto, y se van a reír de ustedes mismos, porque va a decir, claro, yo tenía eso, y por eso lo pueden ver en el otro, ¿sí? Es algo que no es un juicio, es una claridad de conciencia, que es diferente el juicio. Ustedes son claros en conciencia, entonces se pueden parar ahí, ¿sí? Y llegar a la neutralidad de esa situación. Bueno, gracias. Soco y después la maestra Okiak. Hola, bueno, fui a una plática en la escuela de mis hijos y nos enseñaban un cerebro, ¿no? Entonces, el cerebro pues está conectado por el cuello y empieza acá, ¿no? El cerebro. Entonces nos ponían una imagen donde era una iguana acá. Encima de la iguana estaba una cabra y encima de la cabra había un humano. Eso era como el cerebro, ¿no? Entonces es el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro frontal, ¿no? Entonces me pareció tan claro, ¿no? Lo de o sea, el cuerpo biológico, el de las emociones y el de la conciencia, porque efectivamente cuando nos arde esa situación, esa emoción que llegó y que nos detonó, pues efectivamente el primero que actúa es esa lizard, ¿no? Bueno, la iguana, ¿no? Entonces, ya una vez que agarramos a la iguana, salta la cabra loca porque es la que nos nos llena la emoción, ¿no? Y entonces, ya una vez que estamos conscientes que la cabra ya saltó, entonces es cuando sube al humano. Entonces, se me hizo tan claro y hace poco tuve un problema con un proveedor y me enojé, pero ahora seguro les pasa que te enojas y ya no es el enojo que era como diferente, sino de a de veras que te arde, ¿no? Entonces, bueno, ya agarré la codificación y bueno, ya fue todo mi trabajo, pero se me hizo muy, muy, como un esquema muy claro de cómo es que vamos avanzando, ¿no? Y bueno, ese era un comentario. Sí, un detalle, eso que yo creo que todos entendieron que el proceso es el cerebro reptiliano, lo que tanto le tiene miedo al mundo, es la profunda escasez que tiene nuestro propio cerebro. ¿De dónde viene? ¿Sí? Entonces, como viene de un origen, el origen anterior incluso al humano, ya en un momento voy a abrir el tema de los dinosaurios que les va a encantar, porque Maika eso no lo tocó porque Maika no tiene conciencia de eso, ¿sí? El tema de los dinosaurios es anterior a la formación de Gaia, ¿sí? O sea, a la corteza donde se originó el humano. Anterior a eso hay todo un proceso anterior donde se originó la célula origen, que fue la que fue donde se fusionó esa célula origen, ¿sí? Que es sería, llamémosle célula reptiliana, origen, ¿sí? La primer célula origen, que elementos, hay todo un tramo evolutivo hasta que se originó una célula origen, ¿sí? Esa célula origen era compatible con los seres de luz y ahí recién inicia el proceso del humano, ¿sí? Hay todo un proceso evolutivo anterior a esta fusión, a esta alquimia que hubo con los seres de luz y donde empezó a transitar lo que nosotros llamamos humano, ¿sí?
que eso empezó en el mar, y es todo un proceso evolutivo que es todo el proceso del mar hasta llegar a los dinosaurios. Cuando los dinosaurios desaparecen, queda una célula origen. Esa fue la que originó al humano, ¿sí? Después en un momento lo vamos a ver, pero nosotros venimos de un origen muy, pero muy escaso. Entonces automáticamente se despierta eso y nosotros vamos a esa célula origen. ¿Se entiende? Que es el famoso que la psicología llamó cerebro reptiliano. ¿Bien? Que no es casual porque los seres de luz también le dieron nombre para que nosotros tengamos esa asociación del origen nuestro. ¿Bien? Después viene toda la construcción de una personalidad. Entonces, cuando un humano se para en una situación de origen, después viene la formación de la personalidad acorde a los ambientes donde crece el humanito. ¿Sí? Pero siempre basado en un linaje. O sea, tenés la célula reptiliana, que es el origen. Después tenés todo un linaje de sangre. Y después recién tenés la formación de la personalidad. ¿Bien? Entonces nosotros, cuando estamos acá parados, tenemos ese cerebro reptiliano, tenemos todo nuestro linaje. Por ejemplo, no sé, algunos vienen linajes de herreros. Entonces, dentro de su apellido tienen la palabra, el apellido Herrera. Algunos habrán sabido que Herrera, el apellido Herrera, viene de herreros de España, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vos tenés en todo tu linaje de herreros grabado en tu inconsciente, y a su vez está la célula reptiliana. ¿Sí? Entonces tenés la célula reptiliana, el cerebro reptiliano, después tenés todo el linaje Herrera, y después tenés la personalidad de esta vida. ¿Sí? Todo eso crea una construcción que son lo que ustedes son hoy. ¿Sí? Cuando ustedes empiezan a trabajar su inconsciente, todo esto es un montón. Ustedes no se tienen que poner a hacer todo esto que yo les estoy explicando. Ustedes solamente se centran en las codificaciones y salen de ahí. ¿Se entiende? No se pongan a hacer todo esto que yo estoy explicando porque es un montón, es un análisis, pero Jung, Freud y todo eso se pusieron a analizar todo eso, y si ustedes se ponen a leer sus libros, que yo no los leí, pero lo entiendo, ¿sí? Sé que todo eso existe en la historia, pero yo me puse a leer 300 enciclopedias para entender la psicología. Yo directamente me paro, tomo de todo ese, de mis ancestros, que sí fueron psicólogos y analíticos del humano, y hoy me paro directamente en la concretud de un cuadro, ¿sí? Que es lo que D'Antro me explicó, que con esto ya lo solucionamos, ¿sí? Y se paran en adultos. La gran ruptura que hay acá, otro tema muy lindo para hablar, es que ustedes están rompiendo su personalidad. Y al romper la personalidad, ustedes dejan atrás una construcción que rompe los cimientos mismos de su propia existencia. ¿Sí? Por eso muchos no encaran la expansión del inconsciente, porque la propuesta es bastante profunda. ¿Sí? Es muy profunda la propuesta, porque ustedes están rompiendo. Se quedan sin madre, porque la madre pasa a ser un igual. Se quedan sin padre, porque el padre pasa a ser un igual. ¿Sí? Se quedan sin hijos, porque los hijos pasan a ser un igual. Se quedan sin país, se quedan sin equipo de fútbol, se quedan sin grupos musicales, se quedan sin amigos, porque todos los seres pasan a ser amigables. Y vos decís, pero ¿y entonces quién soy si no tengo equipo de fútbol, no tengo padre, no tengo apellido, no tengo? Es un quilombo existencial que no sabe para dónde agarrar. ¿Sí? Yo lo entiendo. Ahora, también vamos a coincidir que la formación de una personalidad te ata a una forma de ser y a una estructura, incluso un apellido. Y cuanto el apellido más plata tiene, menos querés, más, no plata, mejor visto está, ¿sí? Yo tengo un apellido, tengo doble apellido, yo soy fulanito de tal. Sí, está bien. Es una construcción, porque vos, esos fueron tus tatarabuelos, andás a saber quién eran. Vos hoy te construiste eso y estás armando eso que crees que sos. La propuesta es que vos pases a ser realmente quién sos. Y acá no es algo tan simple que lo haces de un día para otro, sino que empezás a decir, che, realmente, ¿qué gusto de helado me gusta a mí? Porque hasta ahora
vengo tomando el helado que le gustaba a mi viejo. Sí, tenés razón, a mi papá le gustaba eso. Vengo construyendo un ser que de golpe hace brrr, y empezás a ser vos quien sos, ¿sí? Todo eso no es para cualquiera, como digamos, pero sí a través de un proceso de conciencia en cuotas lo lográs y te liberás de todo eso, ¿sí? Y no es abandonar a los padres, es ser honor y gratitud con ese camino, seguir siendo Juan Pablo Fernández Floriani para la ficción jurídica, por así decirlo, pero acá te parás en un ser que yo llamo Joan Dang Maruk, ¿sí? Entonces, ¿y que los otros dejan de serlo? No, es honor y gratitud, es mi linaje, ¿sí? Y es también mi ancestralidad. Y empezás a ser un ser nuevo, básicamente, pero que no olvida su honor y gratitud quién es. Entonces se van a tomar mates o café con sus padres y ya lo empiezan a ver como una madre que te dio vida y pasa a ser, se llama Cookie, y mi mamá se llama Cookie. Y ya empezás a salirte de la mamita, empezás a decir, te invade una gratitud tan grande porque empezás a ver a la mujer, ¿sí? Empezás a ver al hombre que crió a sus hijos y fue a trabajar, que también son niños, empezás a ver la inocencia. Como digo, yo llegaba a la gratitud real del hombre y la mujer que formaron un hogar, un ambiente vibracional para que vos forjes tus primeros pasos, ¿sí? Ya no hay reclamo, hay gratitud, ¿se entiende? Y le dieron sus profesiones, y le dieron los que son hoy, y le dieron un montón de cosas que realmente el que llega a ese honor y gratitud, hasta empezás a verlo y se te caen las lágrimas porque vos empezás a decir, la puta, qué fascinante, ¿no? Y que ellos, muchos han dejado su vida para que sus hijos sean y tengan y puedan ser, ¿se entiende? No quiero acaparar mucho la charla, pero me voy por las ramas. Ok, acá adelante. Hola, hola a todos. Bueno, hablando esto con el maestro de las codificaciones. Yo en mis codificaciones que he trabajado así, y tengo el de rechazo y abandono, abuso, injusticia. Donde así me acalambro es en el rechazo. Entonces yo rascándole y rascándole ahí para buscar el anticristo, porque dije, a ver, son 4, ¿para dónde? Me hice como que una listita y todo esto, y dije, ¿qué pasa con todas estas? Y es que la verdad de todas, que las tengo, las 4, o sea, porque son 2 y 2, es que no quiero ser vista vulnerable. O sea, no quiero que los demás vean que me rechazan, que me abandonan, que si me abusaron o la injusticia. Entonces ahí es donde yo digo, entonces mi anticristo es que sí quiero ser vista, pero no vulnerable, o no quiero ser vista. Mira, en realidad quédate con las 2 que nombraste al principio, ¿sí? Que es abandono y no ser vista. ¿Esas son? En realidad es abandono. El rechazo es donde más arde. Por eso, vamos a ordenarnos. Abandono cuando es dolor, pero cuando se hace en ardor es rechazo. Es la misma codificación, no son 2. Es la misma. Nada más que en abandono se acumula dolor y se produce el rechazo, o sea, ardés por rechazo. O sea, explotar. Es la misma codificación que sube, que cuando ardés, explotás y te sentís rechazada. Cuando llega el rechazo es porque se acumuló mucho abandono. ¿Sí? Es la misma, es la misma. Sí. ¿Y no ser vista es la otra? Abuso e injusticia. Bueno, es abuso, vulnerable, ser vulnerado, y la injusticia, que se profundiza cuando es injusticia, uno explota y dice, ¿por qué todo es tan injusto? Está una explosión. Pero es la misma codificación, nada más que uno
es acumulación de dolor y la otra es explosión. ¿Sí? Porque eso es importante para que ustedes sepan que se acumula, la que produce dolor empieza a doler en el biológico porque las células empiezan a hablar su dolor. ¿Sí? Y cuando hay explosión se libera esa energía. Por eso es tan importante contarlo. Los que acumulan esa energía dentro hacen que el órgano empiece a doler. Pero cuando explotan, muchos no explotan, pero el que explota larga todo ese veneno que tiene dentro con los que más confianza tienen, pobres. Y entonces van y le largan todo el coso, el rosario, Exploto. y después... Bueno, esas Esa dos, soy, tomalas ¿verdad? como... Bueno, ya no. Sí, Pero lo tomala volví. esas dos, a las dos tomala como anticristo, como lo que se está oponiendo para que vos puedas cristalizar tu célula. ¿Sí? Las dos. O sea que estoy cañona. No, porque en realidad tenés que trabajar todas, pero esas dos son las más. Y vos, a medida que vas viendo, ya sos consciente. Eso es lo más importante, que yo les quiero recalcar a todos para dejarlo. Ustedes ya son seres conscientes. A medida que giran, son conscientes que giran. Pero eso es lo que te convierte en adulto, ¿sí? Transitar el camino de la conciencia es dejar el inconsciente atrás y pararte en un ser. Ustedes están evolucionando. Perdón, evolucionados somos todo el planeta es evolucionado. Lo que ustedes tienen es claridad de conciencia ahora. ¿Sí? Ahora tienen el discernimiento, como me dice Kanak siempre. Es discernimiento. Ya no hay juicio, hay discernimiento del ambiente. Ustedes pueden discernir el ambiente. ¿Sí? Entonces se dan cuenta cuando alguien no los ve, ay, no me está viendo, claro, me duele a mí porque yo no fui visto. Eso ya te expande. ¿Sí? Empiezan a discernir que siempre van a ser ustedes. O sea, cuando empiezan a emitir un juicio es porque ustedes no están parándose en la verdad total de ustedes mismos, ¿sí? Ok, entonces no es que le siga rascando y rascando y rascándole a ver hasta dónde da el hilito. Es arriba, aquí yo ardo en esto y esto es mi... Bueno, vos fíjate que vos estás con la virome, el cuaderno y sos una estudiosa de vos misma. Tenés que ir a la concritud ahora. Empezar a dejar el cuadernito e ir a la concritud. ¿Sí? Ir a la concritud real, porque ya pasó la etapa en que el cuadernito y el cuadrito y todo eso, algunos ni siquiera arrancaron ahí, pero vos ya estás ya sabés, ahora hay que llegar a lo concreto, ¿sí? Porque si no te quedás girando otra vez en la teoría y hay que ir a la práctica, ¿sí? Por eso también hay tantas preguntas a veces, porque uno preguntando es como que hace como que sigue estudiando para no ir a la concretud. Pero va a ser fascinante porque ya tenés, Ahí al asunto. le da vuelta para darle vuelta a lo que hay que darle vuelta para ver si está dado vuelta. Tenemos dos manos Sí, levantadas. de hecho, en la última reunión, ahí sí ardí un poquito porque dije que, o sea, nos está rechazando, ay, no quiere venir a México, ay. Y dije, no, ponte a hacer tu tarea ya. Vi que era el rechazo. Abandono. De mí misma, dije, bueno. Ahí está, bien ahí, Nos bien ahí. abandono. Hermoso. Eso es un ser adulto, ¿se dan cuenta? Y verdadero. Gracias por compartirlo porque es así. Así aprendemos todos. Giramos, pero sabemos que giramos. Ok, bueno, hay varias personas con manos arriba, pero hay unas preguntas previas antes de sus manitas de Lumarek. ¿Qué te refieres con esto de son duelos? ¿Puedes ampliar tu pregunta, por favor? Sí, hola a todos, buenas tardes. Hola, Sean. Tantas parecieran pérdidas cuando estás hablando de que ya mi madre ya no es mi madre, mi padre tampoco, mi pareja tampoco, ni los hijos, ni los amigos, ni mi país, ni
Bueno, no me gusta mucho el soccer, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces duele mucho. Eso duele, tenemos que elaborar esos duelos. Estamos perdiendo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo construir mi personalidad en base a todo eso? ¿Sí? En base a todo eso soy yo. Ya no, ahora ya no. Entonces duele muchísimo. Sí. Lo que ella se refiere es que vieron que cuando mi papá, por ejemplo, biológico, falleció en el 2016, ¿sí? Tuvo que morir para yo hacerme adulto, ¿sí? Hasta cierto punto. En el caso de mi mamá biológica, que está todavía, yo tengo que hacer ese proceso en vida como si ella no estuviera, ¿sí? Entonces, recién ahí yo me paro en adulto, pero con ella en vida. Entonces empieza a ser un ser igual a mí, ¿sí? Cuando los padres mueren biológicamente real, recién ahí ustedes empiezan a ser padres de sus hijos. Fíjense cómo es. Cuando sus padres están vivos, ustedes tienen hijos biológicos y entonces el padre de ustedes siguen siendo hijos de sus padres y sus padres tienen hijos. Y ustedes tienen hijos y sus hijitos tienen hermanitos, ¿sí? Entonces, cuando mueren los padres grandes, los viejitos, recién ahí ustedes son adultos, pero ya criaron niños que ya tienen como 20, 25 años. Entonces, fueron como hermanitos de sus hijos. Y estos son un poquito más adultos que los otros. Entonces se hace como una cadena de que niños crían niños, ¿sí? Cuando con este proceso de conciencia, ustedes ya ahora empiezan a hacer el duelo de la muerte de sus padres, ¿sí? En realidad lo que hacen es cambiarle ese rol y ya no lo ponen como un papá o una mamá, los ponen como hombres y mujeres y los paran en su real lugar, aunque ellos no se quieran parar ahí, ¿eh? Esto es un proceso de ustedes, no de ellos, ¿sí? Ustedes ya lo empiezan a ver en honor y gratitud a sus padres. Ustedes ya se paran como si ya no estuvieran papá y mamá, sino que está Cookie y Leo, ¿sí? Yo me refiero a mis papás. Cookie y Leo, hombre y mujer, ¿sí? Ya no es mamá que murió o papá que murió, porque si no te convertí en un niño el día que realmente fallecen. Ay, mi papá me abandonó, ta. Cuando el padre muere, ¿sí? A las chicas les suele pasar que si el papá era el masculino, tienen un marido que es parecido al padre, ¿sí? Entonces, cuando el papá muere, queda el marido que es parecido al padre. Y le suele decir papi, o hasta las expresiones son muy parecidas. Entonces vos te das cuenta que está todo en el inconsciente colectivo eso, ¿sí? La propuesta es que ustedes hagan eso que ella dice, una especie de duelo hoy, y te parás en la mujer y el hombre, ¿sí? En seres fascinantes, ustedes se paran ahí, que eso es lo más lindo de todo. Bien, ok. Es Elsie Teresa Villalpando. Dice, entonces el ADN cristal aparece en el momento mismo que comenzamos a ser humanos. ¿Cómo? Momento mismo que comenzamos a ser humanos. No, el ADN ya está en ustedes, el ADN está ahí. De hecho, los que están acá, muchos son más humanos que cristal, ¿sí? El cristal está ahí siempre. Lo que pasa es que ustedes tienen tanta inteligencia que evita que el cristal salga, ¿sí? Y hay un grupo de seres que son muy cristal, que ni les interesa el tema del inconsciente porque ellos ya son, en teoría, ¿no? Entonces, los seres que están parados acá en humano van a tratar de conocer el inconsciente porque saben que arden. Los que están en cristal evitan todo esto porque dicen, no, es una boludez, no sirve para nada. Pero siguen ardiendo, de hecho se ponen en un estado cristal para justamente no afrontar su verdad humana, ¿sí? Entonces muchos fuman marihuana o sapo de no sé qué, o cocaína, o alcoholismo, o lo que sea, ¿sí? Entonces, ellos son cristales y tratan de seguir ahí y al humano lo anulan con todos esos tipos de estupefacientes, ¿sí?
para que no duela. Entonces se mantiene en ese transitar, por así decirlo. Y los que somos inteligentes, tratamos de entender en tanto exceso que nos vamos para el otro lado. La idea es que traten de fusionar eso. Ustedes, a medida que van siéndose adultos, ya no van a ser tan inteligentes, van a empezar a entender que el proceso de conciencia no es por inteligencia, que es un proceso de claridad. El cristal mismo, cuando empiece a ver ya a un ser que no tiene miedo, un ser que se para, que no está obsesionado con carencias, que no tiene yo ya sé, porque sabe que todo es alumno eterno y bla, 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 el mismo cristal lo va a empezar, ustedes van a empezar a notar una expansión en el cristal. El ADN cristal está ahí presente, pero ustedes tienen tanta mente que lo anulan, ¿sí? Y lo mismo del otro lado, se da así. En Carmina, por ejemplo, ella es muy inteligente y su proceso de inteligencia, bueno, no importa, pone mucha mente, más que inteligente. Entonces, al poner tanta mente, tanta pregunta, cuanto más preguntas tengas, más información te va a entrar y más dudas vas a tener, porque siempre el humano evoluciona así, ¿sí? Es parte de la naturaleza del humano. Yo no estoy diciendo que eso no está bien. La invitación es empezar a sacar la mente y dejar que ser guiados por eso que ustedes también saben que está ahí, que los guía desde que nacieron. Pero no le dan cabida porque les da miedo, porque creen que los va a llevar a un lugar que no les gusta. De hecho, yo me he topado con muchos seres que fueron diagnosticados con bipolaridad y tienen mucho miedo de volver a caer en eso, ¿sí? Porque la medicina lo primero que hace un ser que está bifurcado de las dos, del cerebro, dice, no, vos tenés bipolaridad. Automáticamente ese diagnóstico te pone en lugar de una medicación que adormece a todo el sistema del cerebro y ya te agarra miedo después, porque sos el loco del familia, ¿entendés? Entonces muchos dicen, no, ser cristal no, yo tengo que ser coherente y humano. Ahora en este proceso, a medida que ustedes van transitando como humanos adultos, van a ir viendo que eso empieza a aparecer el cristal y ustedes van a verse invitados sutilmente a pequeños sueños o cuestiones que esa voz que siempre está dentro de ustedes, que no es inteligencia, sino que es discernimiento, empieza a acoplarse al humano. ¿Se entiende? No sé si me fui muy lejos, pero es un proceso. Pero lo va a hacer con un adulto. Muchos tienen el cristal que les habla y un niño interpretando. Entonces le agarra miedo y le habla el cristal y dice, no, porque vinieron entes oscuros y la energía yo me sentí que me cambió. Y empiezan con toda una situación que es de un niño, que cree en Papá Noel. Entonces claramente cuando viene un cristal vibrante, ellos le agarran miedo. Si ustedes se paran en un adulto, cuando empieza a aparecer este cristal, van a ver, de hecho, mi teoría es que a medida que sube la energía del planeta, los cristales van a empezar a aparecer solos, ¿sí? Van a sentir ustedes esa vibración mayor en ustedes mismos, pero como van a estar parados en adultos, va a ser diferente, van a ser conscientes de esto. Esta es la claridad de conciencia. Conscientes somos todos. Claridad de conciencia van a tener los que se den a la tarea de ser claros en conciencia. Y básicamente tenemos un humano adulto y después empezamos a observar también los cristales con personalidad. Ese es otro tema que no sé si quieren ir ahí, pero los cristales también tienen su propia personalidad. Y a medida que la van resolviendo, se van parando en un cristal adulto, un humano adulto, y ahí empieza una hermosa experiencia de fusión. No sé si pueda aclarar a lo que me refería en la pregunta, hermoso lo que compartiste, Joan, pero me voy a quedar con eso en la cabeza. Que es simplemente biología, elementos con vida les llamé yo, ¿sí? No eran seres de 4 cuerpos, pero en algún momento hagamos, y yo se los voy a explicar y si quieren, de hecho ese video no lo hice porque es bastante complejo y yo lo voy como expandiendo todo el tiempo, ¿no? Pero es un proceso anterior a la formación de esto que llamamos. De hecho, el mar estaba en el aire, o sea, era un ambiente muchísimo más húmedo y era como más caliente, por así decirlo, ¿sí?
Entonces es un proceso anterior a la formación de eso que nosotros llamamos humano, ¿sí? Eran células que no eran seres, no tenían 4 cuerpos, eran seres, elementos con vida, por así decirlo, ¿sí? Sí, gracias, gracias. Tenemos a Susana Díaz, luego Imelda y bueno, ahorita sigo. Adelante, Susana. Hola a todos. Yo empecé a ver el niño, o sea, en otros seres. A mi papá hace medio año le da unos 2 derrames cerebrales y queda con demencia SIM. Entonces yo veo, mi papá regresó a niño. Es un niño de 3 años. Claro, pues mis hermanos nos toca nuestros días de cuidarlo. Y a consecuencia de eso que fue hace medio año, empecé a ver el niño en todos los seres. Y ahí empecé también, ya con la información que también nos dieron, como ya soy más consciente, ya soy consciente, entonces veo eso en los otros seres, los niños, y me veo en mí y empecé a fusionar eso. Y sé que mi padre biológico, pues es Raimundo, y y pues tuvo que pasar eso para también, tengo una hermana que está en información para poder ver esas cosas, pero mi papá está bien, tiene sus 5 minutos de claridad, sus 5 minutos que se le olvida todo, y regresa al niño y así estamos en este ambiente. Rayando. Sí, es importante poder observar a la humanidad como niña. Si ustedes se paran un ratito nomás, observan y ven niños en todos lados. Nosotros mismos transitamos en esa situación. Entonces, cuando ustedes entienden que un hombre de 80 años, uno de 70, uno de 60, uno de 50, uno de 40, son niños, que es la claridad que nos trajo Maicá, ustedes empezán a ver toda la humanidad niña, decís, ok, me tengo que parar en adulto, porque claramente, si no, están girando en una situación que realmente, ¿para qué seguir ahí sabiendo que la claridad de la conciencia está ahí enfrente de ustedes? ¿Sí? Y no tiene que ver con ser serios, ¿eh? Tiene que ver con, no es adultos serios, no, divirtiéndose, pero que entiendan que si juegan, como dije el otro día en un vivo, si juegan, son niños, o sea, alguien que no toma en serio, por ejemplo, su situación de conciencia, plantear que la vida es un juego, te pone en un lugar de niño, ¿sí? Podés interpretar de que todo cambia, todo se modifica, todo se expande, pero cuando vos entras en la claridad de conciencia, te das cuenta que un ambiente vibracional, ¿sí? No es un juego, sino que son un grupo de seres interactuando como niños que claramente decís, y sí, ellos sí podrían estar en un juego, pero yo que estoy en la claridad de conciencia ya no estás en un juego, empezás a ser consciente de esa situación y decís, claro, sí, ellos que son niños están jugando porque el ambiente es como que está en esa situación, pero ustedes no, ustedes empiezan a ser conscientes de ese ambiente. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? Y esos son los que yo llamo faros de luz. Seres conscientes de los ambientes vibracionales y empiezan a caminar. Claramente es un proceso que va a llevar 1, 2 o 3 años, pero si ustedes hace 6 meses eran lo que eran y hoy son esto, imagínense lo que van a hacer dentro de 6 meses. Confíen en su proceso. Es un proceso que va en cuotas. Pero ¿quién no compró un electrodoméstico en cuota? ¿Se entiende? Un día va a ser de ustedes. Se me descompuso mi lavadora y digo, no me voy a sacar una piedra porque son muy caras aquí en México. Y digo, no, lavo mano y la mando a arreglar. Ya veremos. Pero ya no recurro a endrogarme, a seguir pagando Sí. pagos. No, pero es hermoso, es un hermoso proceso la claridad de conciencia. Claro, Un gran regalo que nos trajo nuestra madre. Gracias, gratitud. Gratitud yo no. Imelda, Entonces, adelante. Buenas tardes. Yo donde estoy girando es donde control y en y el no creer. No ser vista, pero por mí lo veo
porque ahora mi compañero es el, ¿cómo se dice? El maestro más expansivo en el ambiente para poder yo mirarme, ¿no? Él, y lo veo por decirlo cuando dice, ahora que estaban diciendo que sabemos que los hijos ya somos nosotros, pasan a ser como nuestros hermanos, ¿no? Entonces todavía como dice, ya yo consciente, pero todavía estoy en ese proceso de poco a poco soltarlos y poco a poco decir, soy consciente de que ahora, en este momento, tu vida es tuya, tú vas a transitar lo tuyo. Yo dejo de ser, me paro yo en ese guía para cuando tú necesites, pero tu transitar es tuyo, mi transitar es mío. Entonces todavía como mamá, todavía quiero, hay veces, medio controlar y decir, es que estoy guiando, pero me paro, o sea, inmediatamente me analizan, o sea, ellos mismos, es como, espérate, yo ahorita, yo quiero decidir, entonces ahorita en la conciencia digo, es verdad, y me da risa, ay, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué estás haciendo? Estás controlando. Y entonces es como ese, vas a la codificación. A ver, ¿quién me controló? Pues mamá, papá, ¿sí? Entonces te da risa porque ya no estás, como si esquivas y sales y te ríes. ¿Por qué? Porque eres un adulto y eres consciente. Al igual en mi pareja, siempre el querer controlar, en quererme, y exploto yo. No, no me estés controlando. Yo decido, yo soy un ser, digo, un ser evolutivo con libertad de expresarme, de decir. Y él se enoja y dice, es que la mujer tiene que sujetarse al hombre. Yo digo, caray, eso es machismo. Y veo, ¿no? Y digo, caray, es cierto, hay veces como mujeres también queremos, también, ¿no? Imponer. Entonces ahora lo veo y digo, yo no quiero ser, eso fue en el pasado, en el presente ya no soy así. Y lo veo y en vez ardo, pero a la vez me siento y me da risa, digo, estoy viendo la inocencia de un niño querer controlar y ver las codificaciones que también él tiene de quién no te fue visto, quién te controló y ves, ¿cómo se dice? Respetas el proceso de ellos, pero no deja de fastidiarte con que te quieren hacer no, y el que yo decide algo y no me lo cree. No, es que tú dices que eres evolucionado, pero no te lo creo. Y eso también me hace arder. A ver, ¿quién no te creyó? Y es hermoso, ¿no? Porque vas y te codificas, o sea, te vas al cuadro y tú solo te estás haciendo cargo como persona madura y responsable. Entonces ya no haces un mar y un supernova, sino que ves el supernova de aquella persona que está pasando por eso. Entonces ahora digo, entonces cuanto más, o sea, nosotros estamos en una vibración y impulsamos al otro ser que está a un lado a tener esa misma vibración, a que él también avance y sin él pensarlo, ¿no? Y vemos poco a poquito el batalla de él mismo y nosotros hay veces de querer rescatar y quererle explicar y él decir, no, no me interesa. Entonces es cuando digo, tenemos que parar. El proceso es el mío, ahorita es el que yo estoy viendo. Su proceso él lo va a tener. Y es hermoso, ¿no? Ahorita que estaba diciendo ella de las células, de que dices que empezó la célula en el origen y era elemento. Y se me vino a la mente de cuando uno está embarazada, cuando es apenas el elemento, todavía no es un ser, es una célula que se fecundó y es ese, ajá, exacto. Entonces, es esa célula que apenas está en proceso de evolución de ser ese ser. Entonces, ahorita cuando vino eso, se me vino solamente, ¿no? Por eso cuando hay veces, se habla del aborto y se está permitido salir cuando está en ese estado de nada más de fecundación. Entonces,
en el viejo paradigma para nosotros es un escándalo, ¿no? Porque nosotros le llamamos yacer desde el principio de cuando ya se fecundó. Y ahorita que lo estoy viendo, no es así. Es un nacer. Maestra, Vale. hermoso todo. Sos como yo, saltaste 3 o 4 temas seguidos. Soy así. Pero bueno, hermoso cómo relacionaste, sí. Lo vamos a ir expandiendo, lo vamos a ir expandiendo. Adelante. Soy así. 4 temas seguidos. Récord. Bueno, Pero gracias por compartirlo. Muy bueno, muy bueno. Gracias. ¿Mejía Ese aquí? cristal, ¿verdad? El que está hablando. Y el humano quería saber. Sí. Tema a tratar tiene que... Sí, mi tema a tratar tiene que ver con respecto a el entender el orden, que sé que ahora es un principio de cada uno desde las codificaciones, a tu primera versión del cuadro, a la expansión verdad, y de allí a la macro conciencia, al entender la conciencia de la conciencia en tu último cuadro. Cuando trabajamos la expansión verdad, que fui yo el que te mandé mensajito, cuando estábamos armando el diagrama digital, el anterior, que son 5 triángulos, quiero entender yo, ese era un proceso que tú estabas viviendo en ese momento en tu conciencia, que correspondía a la expansión, que ahora estás en la verdad. Digo, porque me imagino que llegaste a un punto, en ese punto decías, bueno, ya llegué aquí, ¿qué sigue? Bueno, entonces revisas que otra vez soy verdad, y de allí lo expandes totalmente a todas las conciencias, y te das cuenta que adentro de esa expansión verdad, tienes que transitar la biología dentro de sus conciencias, asimismo en el cuerpo biológico, en el cuerpo de emociones, en el cuerpo de conciencia, y así llegar a entender el ADN sangre roja, ADN de luz, para entender que vamos a llegar al punto de fusión en donde tienes resuelto todo lo que es el linaje por parte de la sangre que tiene, sangre roja, y todo lo que tiene que ver con la ancestralidad, que son sí, maestro. como... Fue más simple. ¿Sabés qué entendí? Ahí, ese cuadro del primero al segundo, se incorporó la inocencia. La inocencia es la clave de llegar a la aceptación. Del primer cuadro llegué a un punto donde yo no había visto la inocencia, porque yo no estaba en ese lugar. Y un día tuve una situación muy extrema dentro de haber entendido los primeros 5 pasos, ¿sí? Y me pasaba que me ponía en una situación bastante que no lo resolvía, ¿sí? Y Maika me dice, vos no estás viendo la inocencia de ese ser. Y había tenido un quilombo con mi hermano, ¿sí? Y con mis 2 hermanos, en realidad. Entonces, cuando ella me dice la inocencia, me di cuenta que la inocencia era la clave para la aceptación total y absoluta y llegar al amor real. La diferencia entre el primer cuadro y el segundo, la clave es la inocencia. Vos recorrelo y te vas a dar cuenta que esa ecuación es la clave para entender a todos los seres del planeta, inclusive un perro mordiendo a un niño. Hay algo que detonó en mí cuando escuché a Maika, que me dijo, yo no voy a ir a un ambiente donde sea hostil. Entonces me reviso totalmente, vuelvo a regresar al primer cuadro y me doy cuenta que desde allí yo soy hostil con muchos, porque empiezo a tomar acciones tan simples como, por ejemplo, estoy en algún lugar, estoy viendo algún video de la información y de repente me interrumpen y digo,
vete de aquí, que no, o sea, no estás viendo que estoy ocupado. Entonces soy hostil con esa persona y lo aviento, o sea, quítate, porque lo único que me importa a mí ahorita es entender esto y me vuelvo hostil, una hostilidad tremenda, porque realmente yo no soy así. Claro. Cuando me pongo en esa verdad, ahora sí ya, por ejemplo, ya viene, porque soy consciente que en el ambiente que estoy en mi trabajo y mi trabajo es atender a las personas, entiendo que debo pausar. ¿Me explico? Debo pausar, de entender que debo de regresar cuando yo pueda y empezar a tomar acción. Digo, al final dejo de ser hostil, empiezo a ver la inocencia de todos, principalmente la mía, porque eso es lo primero que hay que ver. No puede ser inocente o no puede ver la inocencia de alguien más que no ve tu inocencia, es lo que yo comprendí. Y así Es la clave, maestro, esa. Si vos ves la inocencia del resto, justamente es para ver la tuya. Ahí está la clave de todo esto. Si a vos tenés juicios, es porque te enjuicias vos. Si vos no podés ver la inocencia del resto, es porque no podés ver tu propia inocencia. La gran laburo que hay acá de expansión, y que es una conciencia de la hostia de claridad, es ver nuestra propia inocencia, pero no la vamos a ver hasta que no veamos la inocencia del resto. Entonces acá todos ganamos, ¿sí? Cuando la maestra relataba lo del marido, si ella logra ver la inocencia de ese hombre, ¿sí?, que fue criado bajo ciertas condiciones y bla, 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 si no hay agresión, ¿no?, es un ambiente propicio de expansión, porque ella logra ver su inocencia y tiene el maestro ahí 24/7, ¿no? Y quizás es simplemente un hombre que necesita que alguien lo entienda, pero fundamentalmente te está mostrando vos que vos te estás entendiendo a vos mismo, ¿sí? Y después se llegás a la inocencia, sí, maestro, sí, está viendo la actividad que tenés con vos mismo. Sí, así es. Veo la facilidad que tengo conmigo mismo, porque a mí me pasaba que yo no podía ver la inocencia de los demás y era hostil con los demás. Trataba y giraba y decía, bueno, no le doy en el punto hasta que entendí. Bueno, entonces, si tú eres hostil contigo mismo, porque te sometes a ti mismo, te abandonas a ti mismo, digo, porque veía las codificaciones de afuera, hasta que dije, bueno, entonces, ¿por qué nunca te ves a ti mismo? La expansión rápida, el atajo sería, si vos sos hostil con lo externo, ¿sí? ¿Sí? El externo representa el masculino, simplemente el masculino era hostil con vos, ¿sí? Hacés y quién era el masculino en tu nido, y ahí decís, claro, yo lo que estoy repitiendo, repitiendo, ¿sí?, girando, en que el masculino era hostil conmigo. Entonces, cuando vos empezás a entender esa vueltita, ese feedback que le dicen, no sé si yo no sé mucho inglés, pero sé que es feedback, empezás a darte cuenta que el ambiente te está mostrando que vos sos hostil con el externo, porque el externo fue hostil con vos, ¿sí? Y si vos ves que el masculino era hostil con vos. Sí, tanto de la parte de mi mamá y de mi papá, diferentes etapas de mi vida, pero ambos fueron hostiles conmigo, de cierta forma. Oh. Sí, pero eso, ahí ya tenés conciencia de decir, claro, yo soy hostil con el externo porque representa el masculino, yo y empezás a hacerlo, y un día te vas a reír cuando contestes mal, vas a decir, hoy sigo hostil con lo externo, claro, estoy chocando con el masculino, ¿no? Algo que pasa es hermoso. Ahorita. Algo que me pasó ahorita, y antes no lo hacía. Por ejemplo, antes dejaba que sucedieran las cosas y ya. Pero, por ejemplo, ahora con mi esposa, ella entiende que todo esto es un proceso que me está ayudando a mí, porque, como dices, era un quilombo, la verdad, ahora reacciona de diferente forma, con más conciencia a las cosas. Pero sucede que ella tiene un evento, es sumamente importante para ella, es importante para mí porque es importante para ella, pero mi prioridad ahora está en resolverme. Y ahora ella lo entiende porque de cierta forma ve resultados, y como siempre ella ha sido la que me empuja a hacer verdad, a que yo ya deje de mentirme a mí mismo. Entonces, en ese proceso de que hay veces de repente ni me doy cuenta y ella se da cuenta así de volada, y entonces ya es cuando regreso y me digo, ok, fue esto, y atiendo a la situación. Hermoso. Bueno, yo tengo un detalle. Un detallecito que tengo que cortar,
¿sí? Pero tenemos un lindo trámite, 1 horita y pico es descansar. Yo les invito a que, si quieren, en estos días volvemos a organizar, ¿sí? Pero así despacio vamos a ir avanzando.